Bien, gracias por seguirnos acompañando. Ahora teníamos un artículo que queríamos comentar también que es curioso, es un artículo curioso, el que les decía sobre los colores de las estrellas. Y estas cosas que te da un poco de rabia, ¿no? Cuando lo comentaba con Andrés Asensio me decía, pero qué rabia no haber hecho esto nosotros, porque es una cosa realmente muy tonta, muy sencilla, Mm. que es un cálculo de servilleta, realmente. Es preguntarse de qué color son realmente las estrellas. Además, estuvimos bastante cerca, porque aquí hemos amenazado alguna vez con que algún día hablaríamos del color del Sol, si se acuerdan. Eh, y es básicamente lo que han hecho en este artículo, solo que extendido a todas las estrellas, ¿no? Porque, bueno, les hago el spoiler, el Sol siempre lo pintamos como amarillo, pero realmente, el color real del Sol es más bien blanquecino, es más bien blanco con un pequeño toque amarillento, Mm. pero es sutil el amarillo, o sea, sería realmente blanco. Lo que pasa es que tendemos a verlo. La idea que tenemos del Sol es cuando está bajo en la atmósfera, porque nunca hay que mirar al Sol, ya lo sabemos, no, Claro. no hay ni que plantearse de qué color es, pero la idea que tenemos del Sol es que cuando ya está muy bajo en la atmósfera, de hecho, cuando ya se está poniendo lo vemos anaranjado o rojizo, cuando no está tan bajo está más amarillento, pero eso tiene que ver con que la atmósfera se come sobre todo la luz azul y entonces lo que nos queda es un color más amarillento y por eso psicológicamente, subconscientemente tenemos esa idea de que es amarillo, ¿no? Pero si lo viéramos sin la atmósfera, desde el espacio o a mediodía sobre nuestra cabeza, sería, sería prácticamente blanco. Bueno, En la foto de la estación espacial que se ve el Sol es blanco. bueno, aquí se plantean ese problema en este artículo y llegan algunos resultados interesantes porque otra cosa que es un poco contraintuitiva es que hacer este ejercicio es más interesante de lo que pudiera parecer a priori. Hay alguna sorpresita, ¿no? ¿Alguien quiere comentarlo? Bueno, No pues sé. Venga, dale, yo es Héctor. una cosa que me había llegado a plantear si me tocaría hacerla porque un hobby que tengo es hacer cosas en 3D y tal. Entonces, claro, si quiero poner cosas de ciencia ficción con sus estrellas Perdona, y esto, cuando Héctor dice hacer cosas en 3D, yo te he visto a ver, renderizados de naves espaciales en 3D. que con el tema de este, si quieres hacer imágenes de planetas y tal, con, yo que sé, con una estrella enana roja o lo que sea, Ujú. el color que tienes que ponerle a la estrella en código RGB o en hexadecimal, ¿cuál es? O sea, yo estuve buscando bastante tiempo, digo, vale, ¿no habrá una calculadora online que le pongas la temperatura al cuerpo negro y te saque el RGB? Simplemente, tiene que ser fácil de hacer. Y no lograba encontrarlo, no lograba encontrarlo. Y de hecho, hace unas semanas encontré una página que lo hacía con dos formas, dos cálculos distintos que variaban poco, y esa ya por fin ponías el cuerpo negro, o sea, ponías la temperatura y tenía toda la lista. Te ponía el código hexadecimal y el RGB de cada temperatura. Perdona, Pero claro, para la gente que no tenga un background en física, le podríamos exactamente. aclarar, porque es un tema fundamental aquí, que lo de Ujú. la emisión de cuerpo negro nos referimos a cómo emite un objeto por el hecho de estar caliente. La Ujú. emisión que emite algo que está caliente tiene una determinada forma característica, que es que emite sobre todo un máximo una cierta longitud de onda, que depende de cuánto de caliente esté. Si está más o menos a la temperatura del cuerpo humano, eso será en el infrarrojo, Sí. y Ujú. luego baja hacia otras longitudes de onda, ¿no? Tiene ese pico y luego baja. Si está más caliente, como una enana roja, pues llega a tener el máximo de emisión en el rojo y luego en los colores más energéticos ya hay menos y prácticamente no emite. Una estrella todavía más caliente, por ejemplo el Sol a 5.000, 6.000 Kelvin, 6.000, 5.000, 6.000 grados, emite sobre todo el pico en el amarillo. Y así, y En el estrellas, verde, el sol, justo en el el verde. pico está en el verde, vale, sí, puede ser. Y estrellas más calientes, pues tienen el pico más hacia el azul, ¿no? Mm. Y eso se ve muy bien, a mí me gusta siempre ponerlo como ejemplo, pero lo que pasa, esto es un poco alerta viejuna, en la cocina, en la cocinilla de gas, cuando Claro. tienes el caldero al fuego con el fuego de gas, se ve en la llamita muy claramente que la parte baja Ujú. es azul, luego un poquito más arriba es amarillenta, luego anaranjada y luego roja, porque donde está más caliente es en la parte baja y es Mm. azulado, luego según va bajando la temperatura más hacia arriba, más lejos de donde está la llama, digamos, ardiendo, más hacia arriba va siendo pues eso, amarilla, naranja y roja. O en Y el más metal, arriba me tiran al infrarrojo también. sí, o sea, un metal fundido, o sea, si un metal se va calentando, se ve primero rojizo, oscuro, luego va aumentando anaranjado, amarillo, blanco y luego ya azul si se pudiera. Todas las estrellas es muy parecido.
¿Qué ocurre? Que las estrellas tienen su atmósfera con átomos y moléculas que pueden absorber parte de la radiación. Entonces, lo que ha hecho este equipo es no solamente tener en cuenta la fórmula, o sea, la distribución de energía en longitud de onda según la fórmula del cuerpo negro, sino también tener en cuenta la composición de la atmósfera de la estrella para cada temperatura. Entonces, han usado modelos de atmósferas estelares y calculando la gráfica real de la luz según cada color, lo que han hecho ha sido combinar eso con las gráficas de respuesta a la luz de nuestros sensores de color que tenemos en los conos de la retina. Entonces, de ahí es donde han sacado que código RGB, o sea, rojo, verde, azul, habría que ponerle a cada color para que en una pantalla o en una impresión se viese más o menos cómo lo veríamos con los ojos. Y esto, de hecho, bueno, tiene varias cosas curiosas en el artículo, ¿no? Pero bueno, hay que decir que es muy sencillo porque ellos no son los que hacen esos modelos, ya están hechos. Claro. Hay gente, hay grupos enteros que se dedican a producir estos modelos para todos los tipos de estrellas y los tienen publicados en Internet. Incluso los espectros que salen de esos modelos. Ni siquiera tienes que calcularte tú el espectro, que también podría hacerlo. Podría coger el modelo de la estrella, de la atmósfera, y calcular el espectro, o sea, cómo es la luz que Para este sale. artículo lo han calculado, creo. Ah, lo han calculado, vale. Yo Sí, pensaba, usan bueno, esto modelos de está publicado atmósferas también. estelares dice que usan unas 50 capas atmosféricas o algo así, y sacan el espectro de ahí. Pues, pero bueno, eso también está publicado. Hay redes de Claro, espectro claro. Porque esto se usa ya. mucho. Comparar con un espectro de esa temperatura con ese tipo de estrella te sirve para ver la estrella que estás observando de qué tipo es. Como la de Tabi. Es así también. Sí. No, no hicimos comparaciones ni nada con modelos, e incluso Bueno, haciendo claro. nuestros propios espectros, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en eso. Ujú. Yo tengo algunos comentarios sobre este Sí, artículo, pero prefiero si alguien tiene más cosas que decir, porque yo he hablado mucho. Bueno, Bueno, pues quizás comentar el tema ese de los nombres exóticos de las estrellas, ¿no? Que las estrellas amarillas no son amarillas, que las estrellas claro. marrones rojas no son rojas, son más anaranjadas, que eso Ujú. resulta un poco curioso. En este tipo de artículos lo que hay que recordar es el tema de cómo interpretamos los colores a partir de cómo los sensores, los conos que tenemos en la retina, perciben, son sensibles al espectro de frecuencias, porque los conos no son sensibles a una única frecuencia, sino que son sensibles a una distribución más o menos, no es una distribución de cuerpo negro, pero es una distribución que tiene una gaussiana asimétrica, ¿no? Una especie de montañita suave, y se superponen los conos, y eso hace que los colores que nosotros percibimos son colores que dependen mucho del procesamiento que nuestro cerebro hace de los colores. En rigor, en el espectro de la luz solamente existen los colores del arco iris, eso serían como los colores puros. Cada color o cada trocito del arco iris marcaría pues, un color con una frecuencia bien picada, bien concreta. Y lo que nuestro sistema perceptivo hace es interpolar colores. Como tenemos tres sensores que te dan tres señales nerviosas independientes y que promedian el espectro en tres regiones, una región más en los rojos, una región más en los verdes, una región un poquito más en los azules. De ese promedio surgen pues, una especie de operación matemática que lineariza el espacio de color. El espacio de color de manera natural es completamente no lineal y lo que tú haces es, tu cerebro aplica una especie de interpolación. Entonces hay un diagrama que se llama el diagrama de la CIE, de la Comisión Internacional de la Iluminación, la CIE. Es un diagrama clásico de principios del siglo XX, de 1924, por ahí. Y es un diagrama en el que se ve los colores del arco iris como una curva más o menos en forma de U, una U un poco asimétrica, pero conectados, los dos extremos de la curva, conectados con una línea recta. Esa línea recta es la línea de los morados, de los violetas, que son colores que no tienen representación en el espectro, no existen, son colores que nosotros interpolamos, ¿no? Más o menos en el centro, un poquito hacia abajo, se encuentra el blanco puro, y entonces lo que hacen, por ejemplo, los televisores, los monitores, es elegir tres primarias, tres fósforos, tres mecanismos de emisión, pueden ser LED, pueden ser etcétera, que son como tres puntos en ese diagrama. Entonces, lo que puede ver un televisor es fundamentalmente los colores que están dentro de ese triángulo, del triángulo formado por tres puntos. Si esos tres puntos están muy cerca de los colores del arco iris, es decir, de la línea del borde, pues tengo una importante
proporción de colores que puedo representar. Pero existen muchos colores que no puedo ver con un monitor, ¿no? Entonces, eso me limita mucho y me complica el tema de comparar colores, por ejemplo, porque dos monitores distintos de dos compañías distintas tienen fósforos ligeramente distintos y entonces ven colores distintos, ¿no? O sea, calibrar monitores es algo extremadamente complicado y que hay que hacerlo si uno, por ejemplo, trabaja en fotografía o en muchos temas de gráficos, ¿no? Entonces, uno de los puntos clave de este nuevo artículo es el tema ese de promediar los espectros utilizando el sistema perceptivo humano, ¿no? Eso es una cosa que se hace mucho en fotorrealismo gráfico, sobre todo cuando los colores están patentados. Porque los colores, por ejemplo, de los coches, de los vehículos, los automóviles, se patentan, sí. Hay una serie de colores que están patentados. Entonces, el informático que hace grafismo por ordenador, si hace, por ejemplo, para un anuncio de televisión, le tienen que poner un coche, pues no pueden poner un coche con el color equivocado. Tienen que poner exactamente el color que han patentado. Entonces, hay que hacer pues, una medida del color y utilizar un patrón, y ahí se suele trabajar con más de 3 primarias. En ese tipo de procesos se suele trabajar con 10, con más primarias, ¿no? Con objeto de obtener una mejor representación de lo que es el espectro verdadero del color, y por lo tanto te sales fuera de ese triángulo. Es decir, realizas una representación fotorrealista del color que después tú puedes fácilmente pasar a diferentes monitores. Las impresoras, por ejemplo, utilizan un triángulo de primarias distinto. Muchas impresoras utilizan 4 primarias, utilizan una primaria también de negro. El modelo CMYK, ¿no? El cian, ¿no? El celeste, el magenta, sí, el morado, porque el amarillo y el negro. A diferencia de monitor, digamos que el monitor, lo que ha explicado Francis, el monitor trabaja con colores sustractivos, que son RGB. Mientras que las impresoras, o tú cuando pintas una persona haciendo arte, usas los colores aditivos. Los aditivos perdona. son los del monitor, porque cuando se ponen los 3 a máximo, siempre, te dan el blanco. Sí, siempre me lío. O sea, los aditivos son los que suman blanco y los... Perdón. Y claro, nosotros en arte y las impresoras usan los sustractivos, que son amarillo, cian y magenta. Entonces veréis que la impresora de color tenéis que comprar el toner amarillo, el toner cian, el toner magenta y luego el negro. Porque si bien el negro no existe, es una mezcla de los 3. Para obtener negros más puros, pues se echan aditivos y pones un toner negro. Yo llegué a tener una de las primeras impresoras de HP, no estamos hablando de algo cutre, de tinta a color, y era muy gracioso porque el texto, todo lo negro, te lo sacaba en un verde oscuro. O sea, era horrible. Yo cuando me compré aquella impresora pensando que me había comprado yo al principio pensaba, digo, estoy haciendo algo mal, esto no puede ser así, estoy haciendo algo mal. Efectivamente, no tenía color negro aparte, entonces el negro lo hacía juntando todos los colores, dándole toda la tinta que podía, y te dejaba el papel hecho un asco de mojado, y aquello no era negro, era un verde oscuro, horrible. Marrón oscuro. De hecho, eso es un problema. En arte, no tanto porque tenemos colores negros, ¿no? Y tal, pero muchos pintores aborrecen el negro te satura el color, entonces lo suyo es no usarlo y usas la mezcolanza. Para oscurecer usas azul y claro, o te acostumbras o la lías muy parda. Y a la hora de pintar un coche, como dice Francis, el negro no existe. Un coche negro, si lo mirásemos muy a la micra, veríamos que es marrón muy oscuro. Claro. De hecho, ya que hablamos de arte, están estos artistas, y podemos mencionar, se me ocurren al menos 4 o 5, pero quizá el caso antonomástico es Anish Kapoor, ¿no? Que hace toda justamente la presencia del negro en el sentido absoluto en su obra es fundamental, ¿no? Porque además es que el negro de Kapoor es Banta Black, o sea, usa el negro más puro. Tú no puedes usar Banta Black si no chinchas a Kapoor. Sí, eso, recordar a los oyentes que no hayan visto nunca eso, que eso hay que verlo en directo. Yo no lo he visto nunca en directo, siempre lo he visto en fotos, ¿no? Pero por lo que parece es prácticamente un agujero. O sea, tú ves un objeto negro, no refleja nada. Te da la sensación de que como no refleja nada, tienes ahí un agujero, ¿no? Y es una silueta solamente. Claro, porque además el negro hace muy difícil distinguir las formas. Sí. Y si ya le metes tanta pureza, ya no distingues. Yo con esto de mezclar colores me estaba acordando.
Cuando en párvulos nos enseñan, si mezclas este color rojo con blanco sale rosa, entonces, digo, salen otros colores a partir de colores distintos. Pues si junto todos los colores a la vez, ¿qué saldrá? ¡Qué guay! Y es la mayor decepción que te llevas en este tema de pequeño porque sale ese marrón oscuro. Sale un color aburrido, cutre. La expectativa frente a lo que te sale, ¿no? Se podría hacer el meme famoso ese de lo que esperas frente a lo que te llega, pero con negro y blanco, ¿no? Sí, pues si estoy juntando todos los colores posibles, aquí saldrá una maravilla. Y no. Son colores sustractivos. Y en el mundo del automóvil lo que dice Francis es cierto. Cuando tú tienes que hacer vehículos corporativos, la empresa te manda su color corporativo. Normalmente os te suele mandar su Pantone o su... En el automóvil trabajamos con color RAL. Entonces tú ya lo generas. Francis, no sé si habías terminado tu comentario. Que bueno, lo curioso de este artículo, quizás ha llamado la atención a mucha gente, es eso, que los nombres de las estrellas pues son nombres... Se buscó llamar a las estrellas con nombres claramente diferenciados, con objetos de cómo claramente diferenciarlas, pero en realidad no están los colores tan claramente diferenciados, ¿no? Entonces te encuentras con que pues, estrellas enanas rojas pues no son rojas, son naranjas, ¿no? Y tienen un color muy parecido. Las enanas amarillas no son realmente amarillas, un amarillo muy pálido, muy blanquecino, etcétera, ¿no? O sea, los colores que se ponen como marca de tipología de una estrella pues no reflejan adecuadamente lo que intuitivamente uno entiende como el color cuando la ve a través del telescopio. Las gigantes rojas son medio anaranjadas y por otro lado incluso cometemos errores que todavía no existen. Pensamos que cuando mueran las enanas blancas van a aparecer en el universo estrellas como las enanas negras, que aún no existe ninguna, pero no van a ser negras tampoco, así que seguimos cometiendo errores en el futuro. Y ya hay enanas blancas muy viejas que tienen 4000 Kelvin o así, son anaranjadas. Sí, pero eso sí lo dijimos, me acuerdo cuando hablamos de esta, sobre la que se descubrió un exoplaneta, que había un exoplaneta en torno a una enana blanca y era mucho más grande el planeta que la estrella, porque era una enana compacta, ¿no? Ahí sí que lo dijimos, que la llamamos enana blanca, pero en realidad es anaranjada. Claro. Por la temperatura de tal, que aquí lo mencionan también, pero creo que en ese caso, a ver, yo creo que aquí están sobrevendiendo un poco el producto porque ahí no es por el efecto color incorrecto, sino por el efecto de que se ha enfriado la estrella y ahora tiene una temperatura que la hace anaranjada, ¿no? Pero eso sí lo comentamos en su momento. Y bueno, eso es cierto, ¿no? A mí lo que me llama la atención de esto, o sea, yo creo que el mayor efecto de que esto está mal es el de las estrellas rojas, que no son rojas sino anaranjadas, ¿no? Tanto enanas rojas como gigantes rojas. Y es el ejemplo más claro en el cual algo que estábamos diciendo mal, ellos se han dado cuenta y lo han corregido. Y a mí me parece que la clave de eso no es tanto porque el cuerpo negro no sea una buena aproximación a las estrellas, que sí lo es. O sea, yo defiendo que las estrellas emiten bastante parecido a un cuerpo negro. Es cierto que los detalles se separan, porque hay estas absorciones de líneas atómicas y líneas moleculares. Pero en realidad es muy parecido, ¿no? Hay diferencia en los detalles. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si ellos se han dado cuenta. Esto es más importante. Vamos a ver. Nosotros observamos un cierto rango, que es el visible. Entonces, las estrellas que emiten su máximo en el visible, tú ves bien la curva de la emisión de cuerpo negro. Entonces ahí, lo que tú estás viendo se parece bastante al cuerpo negro y se parece bastante a la emisión de la estrella. ¿Qué pasa? Que estrellas que son muy frías emiten en el infrarrojo, como estas enanas rojas muy, muy frías, emiten su curva, está sobre todo en el infrarrojo, y tú lo que ves es una cola. La cola que tú ves es lo que cae en el visible. Y lo mismo con las estrellas muy calientes. El máximo está fuera del visible y tú estás viendo la cola. Entonces ahí es donde el error es mayor, porque esa pequeña diferencia entre el cuerpo negro y el espectro real, vale, es pequeña, pero tú estás viendo la cola, estás viendo una cosa pequeña. Entonces, en una cosa pequeña, esa diferencia es más apreciable que que si tú estuvieras viendo la curva principal. No sé, pero Héctor, una cosa, que en las enanas rojas y tal hay más error aún porque tienen la atmósfera una temperatura que ya llega a nivel tan bajo que ya no solo hay átomos sueltos, sino también moléculas. Hay moléculas, sí, sí. Entonces se producen bandas de absorción enormes. O sea, son como las que más se diferencia el cuerpo negro del espectro real. O sea, hay muchas zonas del espectro con mucha absorción. Sí, pero si tú lo movieras todo, digamos, a longitudes de onda visibles y tú integraras esos colores,
seguramente no habría esa diferencia tan importante, porque si bien es cierto que hay diferencias, pero la forma del perfil es que, ¿sabes? Partes de abajo, sube hasta el máximo y luego Sí, vuelve sí. a bajar. Entonces, cuando tú pones ahí los filtros de los 3 colores, la proporción de cada uno de ellos va a ser más o menos la misma. O sea, quiero decir que las líneas espectrales son detalles sobre una curva. De hecho, ellos tienen por aquí la curva del espectro de una... De una en la nana roja, figura sí, sí. 1. La figura 1, el inset, te da el espectro de una enana roja, ¿no? Sí, pero Entonces, ahí si tú... compara la línea negra con la de la estrella. O sea, la estrella tiene tanta absorción que lo que domina los colores es prácticamente la absorción de las moléculas, no el cuerpo negro. estás viendo el inset, ¿no? El rectangulito que hay metido dentro de No, la o sea, figura. el inset ya faltan colores ahí, pero no es tanto. O sea, ahí sí que ajusta bien el cuerpo negro, pero en la cola donde vemos con la luz visible, Es que, claro, eso digo, ahí está. a eso voy, que es que estamos viendo una cola, ¿vale? Y en la Ujú. cola las diferencias son del orden de lo que estamos viendo. Si estuviéramos viendo la curva principal, si estuviéramos viendo cerca del máximo, entonces probablemente veríamos los colores correctos, Claro. ¿vale? Pero en la cola, o sea, insisto, aunque las diferencias sean entre comillas pequeñas, pero tú estás viendo una cosa que ya de por sí es pequeña, estás viendo un residuo, estás viendo la cola. Sí, sí. Entonces, por eso el efecto está maximizado ahí. Es el punto que yo creo que es la razón por la cual es tan importante en estas estrellas, porque también, es verdad que aquí tienes moléculas, pero también en el otro lado también tienes error, en las estrellas más calientes. Ujú. Y creo que es por lo mismo, porque se te ha ido al ultravioleta al máximo, Sí. y de nuevo lo que estás pillando es una cola. De hecho, las estrellas más calientes llegan todas y se quedan todas en un tono azul muy parecido. Mm. Aunque la temperatura cambia a temperaturas mayores, ya estás viendo una zona que el pico de emisión ya se te ha ido muy lejos al ultravioleta. Sí, ya no te depende de la Parece que temperatura, convergen, porque, de nuevo, estás viendo una cola. exactamente. O sea, ahí ya convergen las demás temperaturas a partir de, no sé si eran 15.000 grados o así, empezó a converger todas en un mismo tono azul. Yo quiero comentar que lo de que las enanas rojas son anaranjadas ya se sabía, porque con el cuerpo negro ya se sabe, aunque sea más rojizo. Y de hecho, en la serie Stargate Universe, no sé si quién la habrá visto de aquí, ahí las enanas rojas están puestas con el color que toca. O sea, la asesora científica que tuvieron cuidó los detalles muy bien y además le hicieron caso, que es casi lo más importante. Entonces, esta serie tiene la física bastante bien usada. Y las enanas rojas tienen un impacto en la trama bastante importante porque en la nave en la que van las utiliza para recargar y tal. Y aparecen bastantes veces. Y son del color correcto. No son rojas, son anaranjadas del tono que deberían ser. Pero yo creo que con las enanas rojas hay otro problema más grande que el color, yo creo, para representarlos en ciencia ficción, que es cómo es la superficie, porque sabemos que son muy convectivas, que tienen Claro. celdas convectivas muy grandes y no tenemos mucha idea de qué pinta puede tener eso. Sí, Pueden aquí tener le celdas casi ponen del tamaño de la campos estrella. magnéticos como... Sí. Se Ahí suele ya poner sí que una es el cosa ahí problema. un poco mezclada, pero seguro que cuando veamos una foto del disco de una estrella nos va a sorprender. Claro, claro, claro. Sobre todo una enana roja, porque Ujú. las otras, o de una gigante incluso también, porque las otras estrellas más calientes pues serán más planas, ¿no? Tendrán una superficie más planas, pero estas debe ser Ujú. muy inhomogénea. A ver si el Breakthrough Starshot, Sí, a ver si llega. que falta 40, o sea, si le mandaran los 40, 50 años tendríamos foto de... Yo no se dieron cuenta, pero tiene un errorcillo que claramente es un lapsus, el artículo, porque dice en la página, es que en la página 5 lo dice mal, pero en la página 6 lo dice bien. Dice, ¿sabes qué? Se suele llamar por cosas históricas, de esas cosas históricas absurdas de la astronomía, tipo temprano a las estrellas más calientes y tipo tardío a las más frías. Sí. A En ver. la página 5 habla de tipo caliente, perdón, de tipo temprano para referirse a las enanas rojas. ¿Dónde, en qué parte? En la página 5, la sección 3.3, que habla sobre el espectro de cuerpo negro, en el párrafo central, en el centro, dice, explica por qué las estrellas que son más de tipo temprano se llaman enanas rojas. Esto es un lapsus, claramente, Claro. porque luego en la página 6, más adelante sí lo dice bien. Habla de las estrellas calientes y dice las estrellas de tipo temprano. Por cierto, no he dicho, estos son unos autores que trabajan en Alemania, en Gotinga, en el Instituto Max Planck de Física Solar, pero tienen nombre francés, Jean-Vincent Harré y René Heller. No los conozco, aunque dicen trabajan en este sitio de física solar. Y era un estudiante de máster y su tutor, ¿no? Ah, vale, bueno, pues igual Algo por así eso. dijo. El tutor estaba en Twitter, creo.
Y esto se publica en una revista que se llama Astronomische Nachricht o algo así, en alemán, que yo no sé, que es posiblemente la revista científica que existe en la actualidad más antigua. Es del siglo XIX. Adiós. Fundó a Anda. mitad del siglo XIX. Madre mía. Y todavía se publican Joder. ahí algunas cosas. Es De alemana. astronomía te referirás, ¿no? ¿Cómo? De revista científica de astronomía, ¿no? Sí, o en general, yo pensaba que La Royal Society tenía sus boletines que eran una revista científica y son mucho más antiguos, son de la época de principios del siglo XVII, de la época del maestro el Barlow de Newton. Ah, vale, vale. ¿Qué revista es? La de la Royal Society, la Real vale, Sociedad. Monday Notices. No, yo creo que él dice no de la... astronomía, sino de la Real Sociedad Británica de Sí, Ciencias, que se creó a los principios del siglo XVII. proceedings. Tenía una revista que era que aceptaban de hecho artículos del continente, o sea, aceptaban artículos de alemanes y de franceses, o sea, no era el concepto de otras academias, por ejemplo, muchas otras academias lo que tenían eran las actas de las reuniones. Eso, no es de eso. No Ahí es fue- necesariamente, también aceptaban comunicaciones externas. En esta que dice Francis fue donde John Mitchell en 1780 y tantos escribió el primer artículo sobre agujeros negros. Es esta de... Ujú. Bueno, sobre estrellas negras, vamos, llegamos a Sí. estrellas negras. Empezaron a Sí. publicar en 1662. Ujú. Y en Una revista 1600 de esta normal que tú puedes mandar tu artículo y te lo... y en Bueno, 1665 te lo lanzaron... tenían que evaluar, te lo evaluaba la Royal Society, o sea, Lo se mandan le enviaba a revisores los y tal. académicos lo que tú querías publicar, o sea, tú decías, pues yo he descubierto tal cosa, ¿no? He hecho tal experimento, o he observado la naturaleza tal cosa, entonces lo enviabas a los académicos, ellos evaluaban eso y si consideraban que merecía la pena ser publicado, se publicaba. Ujú. Y no era obligatorio presentarlo. Yo digo que en otras academias de ciencia de aquella época solo se publicaba lo que se presentaba. Por ejemplo, la irlandesa o la escocesa, que tenían otra academia, ahí solo era lo que se presentaba. Entonces tú tenías que personarte, tenías que ir a la academia, pero sin embargo esta aceptaba comunicaciones enviadas. O sea, que en principio es lo que hoy modernamente llamamos revista. Vale, vale. Ah, pues sí, pues será a lo mejor de astronomía. No, la verdad que no lo sé. Esto es algo que he oído por ahí y igual no lo tengo bien controlado. Y luego otra cosa, lo único que no me gustó mucho del artículo es cómo hacen la variación centrolimbo, porque de hecho lo discuten aquí en una sección, ¿no? Sí. Claro, una cosa es poner un círculo de un color homogéneo, que eso no parece una estrella ni parece nada, una cosa fea, y otra cosa es ponerla con la variación centrolimbo, es simplemente que el borde es más oscuro que el centro, ¿no? Que eso se ve en las estrellas. Entonces esto, en vez de hacerlo, digamos, de forma rigurosa, calculándolo usando el modelo de atmósfera, que se puede hacer, si tienes el modelo de atmósfera, puedes calcular la luz que sale en cada ángulo, en cada orientación. Ellos lo que hacen es aplicar una fórmula que se saca bueno, que es una fórmula bien conocida, que es que se supone que la intensidad disminuye con el cuadrado del coseno del ángulo. Es una formulita que yo no sé cuánto de buena es para otras estrellas, sé que se usa para el Ya. Sol. Y no Ahora sé aquí, si... en el artículo dicen que lo usan solamente para ilustrar, pero o sea, por no poner círculos uniformes y ya está. Mm. Como que la idea del se artículo podría- es... Mm. Sí, o sea, la idea del artículo es que a la hora de ilustrar estrellas se usan los colores correctos. Ya, pero es que Ese es esto el objetivo que tiene tiene. cromaticidad, quiero decir, porque, a ver, la variación centrolimbo ocurre porque cuando si tú miras al centro, el rayo que te viene es un Sí, rayo sí. que sale en vertical de la estrella, ¿vale? Pero si tú estás mirando al borde, el rayo que te viene es el rayo que sale en horizontal, tangencial a la superficie de la estrella y te llega. Entonces, ese rayo que viene tangencial atraviesa más atmósfera que el que te viene del centro, ¿no? Entonces, cuando tú miras a diferentes posiciones, diferentes puntos de la estrella, estás viendo rayos que salen a diferente ángulo con respecto a la vertical y que por tanto atraviesan una diferente cantidad de atmósfera. Claro. Y eso hace que la opacidad sea diferente. Es decir, tú tienes la mayor transparencia cuando miras al centro, pero según vas mirando más hacia el borde, tienes cada vez más y más opacidad. Y eso quiere decir que estás viendo capas cada vez más altas de la atmósfera. Yo qué sé, igual pasa ahora que Héctor tiene una imagen de la Tierra puesta de fondo, cuando miramos al borde de la Tierra, justo ese bordito, lo que estamos viendo es las capas superiores de la atmósfera, porque hay más opacidad, estamos viendo más arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como hay diferente temperatura, por eso se produce la variación centrolimbo, cuando tú ves más arriba, estás viendo un espectro más frío. Y por eso ves una zona más oscura según ves más el borde. ¿Qué Sí, pasa? esto lo Ser dicen, oscuro lo también dicen en el cambia el artículo. color.
¿Cómo? Claro. Que esto lo dice en el artículo, que no lo han calculado de forma rigurosa y tal, pero porque lo de ponerlo de centro limbo era simplemente para que no fuera un círculo plano cada Ujú. estrella. O Ya, sea, pero no olvidemos que que esto es te un pones trabajo a de hacerlo, un... ¿no? El decir, bueno, ¿cuál es el color real de la Pero, estrella? Ujú. sí, sí, pero Estás no dando un olvidemos que color. esto es un trabajo de un estudiante de máster. No, no, que es genial, que me encanta. Solo digo que Sí, ese es sí. el único puntito, es el Sí, único claro, claro. puntito que me da. A ver, como me da envidia, pues algo hay que criticarle, ¿no? O sea, como cuando alguien te da envidia por el coche que tiene, dice, sí, pero ¿qué color tan feo? ¿No? Pues. Sí. A ver, yo eh, creo que esto, ahora que está hecho esta parte del trabajo y se ha hecho popular porque ha salido en sitios, otra gente lo seguirá elaborando sobre ello. De hecho, el software lo han liberado para que tú puedas poner el espectro de lo que sea una galaxia, un planeta, lo que sea, y te saca los colores en RGB. te saca los Ya colores. está. Ujú. No, de hecho, estábamos hablando, Andrés y yo, de cogerlo y usarlo para sacar, por ejemplo, el color de una mancha solar. ¿De qué color es una mancha solar? ¿Alguien se lo ha preguntado? Pero es mentira, no son Negra, negras. Lo ¿no que es? pasa es que como todo Claro, lo que está alrededor es tan brillante, pues te satura, ¿no? Entonces la mancha parece negra. Pero si tuviera solo la mancha, pues puede tener una temperatura de 2000 y pico, 3000 Kelvin, debe ujú, tener un color rojizo, ¿no? claro. Eso se podría calcular. Si es que la vemos con un filtro. Igual que dicen, hay una ilustración en el paper este con las estrellas, cada una a su tamaño y su color, y las estrellas gigantes están de un azul oscuro. Y lo que dicen es, a ver, esto es solamente para mostrar el color, porque las estrellas más brillantes de este gráfico son millones de veces más intensas, o sea, la intensidad es millones de veces mayor que la de las estrellas menos brillantes que tenemos puestas aquí. Entonces, Claro, aunque se vea un azul oscuro en comparación con la enana roja, es mucho más brillante la supermasiva. claro. No podrías verlas a la vez. Si ves la roja, la azul estaría saturada completamente, te quemaría Exactamente, el instrumento. Y si ves la azul, la roja sería invisible porque es demasiado poco. exactamente. Eso pasa con las manchas solares. Vemos el sol con un filtro que te quita la mayor parte de la luz. Se ve en negro lo que sería la mancha. Y luego hay efectos de no linealidad también en el ojo, ¿no? Que hace que Sí. en condiciones de poca luz, pues la percepción de los colores es diferente a la que Mm. tendríamos cuando hay mucho brillo. O sea que igual la percepción visual de las estrellas sería un poco diferente, ¿no? Yo creo que Sí, aquí, cuando hay poca luz lo vemos todo tendiendo un poco más al azul, ujú, que aquí tampoco esto hay que sería real. entenderlo como lo que veríamos, digamos, digitalmente. O sea, si lo registráramos con una cámara con los mismos filtros que nuestro ojo o algo así. Sí. O en el espacio con filtro suficiente para no quedarte ciego. Pues esto, si hacéis eso de las manchas solares, tener en cuenta también lo de los flashes de la umbra, ¿no? Eso que, ese artículo reciente que publicaste, que Mm. eso altera también el color, porque son como que va habiendo brillos internos dentro de la mancha. Claro, eso es interesante porque eso además es súper caliente. Luego esos flashes están a 10.000 grados, 15.000 grados. Tendrían colores totalmente diferentes. Serían más blancos. Claro, eso sí serían probablemente totalmente blancos. Lo que pasa es que todas esas cosas las vemos casi monocromáticas porque las vemos en líneas espectrales para poderlas estudiar. Eso también lo comentábamos, ¿no? Todo esto que se ve alrededor del Sol, en el reborde, en la cromosfera, incluso la corona, todas esas imágenes son monocromáticas. Claro. Si te preguntas, ¿qué color tiene esto? Te dices rojo. Siempre lo veo rojo. No, es que lo ves rojo porque lo estás viendo en una línea espectral que es H-alfa, que está en 6.563 angstroms de longitud de onda, que está en el rojo, por tanto, tú lo ves como rojo. Pero eso está a lo mejor a 10.000 grados de temperatura o 8.000 grados. Entonces, habría que ver qué color tiene eso realmente. ¿Qué pasa? Que a Mm. ojo desnudo, digamos, o sin filtros no lo puedes ver porque la luz del disco te satura todo lo demás, te abruma. No puedes ver esos rasgos. Para verlos se usan filtros en los cuales la emisión de ese rasgo es tan importante que se ve, que resalta sobre el filtro, ¿no? Pero si tú fueras allí en una nave y miraras, a lo mejor podrías ver eso. Digo a lo mejor porque no sé si la densidad es suficiente como para que Pero, tenga. Por una parte está a 10.000 grados, pero por otra parte es muy tenue, tiene muy poca densidad. Es como si tuvieras una neblina muy poco densa, pero muy caliente. Entonces, habría que echar las cuentas. Por eso digo, sería interesante hacer el cálculo. Por ejemplo, para tus películas, Héctor, si vas a hacer una nave atravesando uno de esos eso arcos ya es magnéticos. más complicado. Que iba a decir que hay fotos de eclipses que creo que están con una cámara color normal, donde sí que se ven las protuberancias solares saliendo por detrás de la luna, ¿no? Y se ven como rosadas, rojizas. Vale, puede ser, O sí. sea, yo entiendo que la línea H-alfa se usa para verlas porque las protuberancias emiten H-alfa por el hidrógeno Sí. que tiene excitado
y además te quita mucha parte de la luz del disco. Es que ahí no Entiendo yo. ahí no es una emisión de cuerpo negro, no es solo una emisión térmica. O sea, ahí tienes una Claro, emisión claro. que está emitiendo mucha intensidad en una línea espectral de emisión y además sobrepuesto sobre eso tendrás una cierta emisión térmica de 10.000 grados. Entonces, ¿cómo será el color de eso? Pues sí, igual Sí. es una especie de Yo por rosa. eso, antes cuando has dicho lo de las llamas, con lo del color de la llama, hay que llevar cuidado porque hay llamas que tienen líneas de emisión. Entonces, si quemas calcio, por ejemplo, tiene un color característico que viene dado por la línea de emisión. Entonces, la llama tiene que ser, para que sea cuerpo negro, tiene que no quemarse del todo el combustible, quedar partículas incandescentes que se vayan enfriando conforme se alejan. Yo estaba diciendo la Entonces, eso sí que cocinilla. es, Gas butano. claro. Gas butano. Claro, pero yo, por ejemplo, el gas que tengo es gas natural, que se ve una llama muy azul y no llega a verse amarilla.